Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Reencarnado como Frieren en Marvel. Autor Frieren Enjoyer. Tras morir en silencio a los 26 años, Elena Whitmore, graduada en astrofísica, espera la nada. En cambio, se encuentra con un ser omnipotente aleatorio autoproclamado. Una entidad cósmica divertida que trata las realidades como experimentos. Intrigado por su serena aceptación de la muerte y su curiosidad limitada, le ofrece la reencarnación en el universo cinematográfico de Marvel. No renace como ella misma. Despierta como Frieren, una archimaga elfa inmortal, que le otorga magia, longevidad y un poderoso sistema multiverso que recompensa la curiosidad, la exploración y el dominio. Cuanto más interactúa con la realidad, más fuerte se vuelve, adquiriendo finalmente el potencial para cruzar mundos. Inmersa en un universo de supersoldados, dioses, invasiones alienígenas y gemas del infinito, destaca entre la multitud. Su magia precede a su poder y opera más allá de la tecnología o los artefactos cósmicos. Donde otros brillan con intensidad y brevedad, ella es paciente, precisa y perdurable. Pero la inmortalidad en un universo al borde de la catástrofe constante dista mucho de ser sencilla. También lo publicaré en RR. 8. Capítulo 8. Nieve en Manhattan. La nieve siguió cayendo sobre Manhattan mucho después de que el callejón se hubiera tragado su secreto. Los copos caían en espirales pausadas, cubriéndose con capas sobre escaleras de incendios, bolsas de basura y la fina mancha de sangre diluida que ya empezaba a desvanecerse bajo la acumulación de blancura. Para cuando Frieren salió del estrecho pasillo de ladrillo y sombra y llegó a la calle principal, el mundo parecía imperturbable. Intacto. La ciudad tenía un don para eso. Absorber la catástrofe en su propio ritmo sin inmutarse. Los peatones se movían en grupos aislados, con los hombros encorvados por el frío, su aliento empañando suaves nubes que se disipaban casi tan pronto como se formaban. Los neumáticos de los taxis silbaban sobre el pavimento mojado. Un autobús pasó rugiendo, con las ventanas empañadas por el calor de los cuerpos apiñados en su interior. Cerca de allí, la puerta de un bar se abría intermitentemente, dejando escapar risas y una luz dorada antes de cerrarse de nuevo contra el aire invernal. La música resonaba débilmente, su línea de bajo amortiguada por la nieve. Manhattan resistió. Frieren caminaba hacia el norte a paso pausado y constante, una figura más entre miles. Su postura era relajada, su expresión serena. Nadie se fijó en aquella mujer de cabello claro, con abrigo de invierno y las manos relajadas a los costados. Solo el leve calor en su muñeca delataba que algo importante había ocurrido. El brazalete estabilizador de maná descansaba bajo su manga, su entramado interno vibrando con una resonancia suave y satisfecha. Había absorbido el retroceso de su hechizo de compresión con eficacia, distribuyendo el exceso de tensión a través de sus canales grabados antes de que la inestabilidad se propagara. Observó su funcionamiento con silenciosa aprobación. El artesano que se lo había vendido era competente. Quizás incluso talentoso. Sin embargo, sus pensamientos no eran del todo tranquilos. La llegada del demonio no se había sentido natural. Los demonios no vagaban simplemente entre mundos. En su tierra natal, sus incursiones siempre habían sido deliberadas. Estructuradas. Calculadas por inteligencias superiores que medían los siglos como los humanos medían las estaciones. Incluso los demonios menores operaban dentro de jerarquías, respondiendo a sutiles cadenas de mando y estrategias a largo plazo inescrutables. Se infiltraban. Experimentaban. Cosechaban. El que estaba en el callejón se había sentido desplazado en lugar de desplegado. La distinción importaba. Permitió que el sistema se desarrollara dentro de su mente. Su arquitectura se alzaba con una claridad luminosa, ramificándose hacia afuera como el interior de una vasta catedral construida con lógica en lugar de piedra.
Corredores arqueados de datos se extendían en todas direcciones, cada uno surcado por flujos continuos de análisis. Los registros de combate se desplazaban con cadencia mesurada. Las métricas de gasto energético se recalibraban. Los patrones de resonancia ambiental se actualizaban en tiempo real. Se ha registrado una irregularidad dimensional. Ella seleccionó la entrada. Se formó una proyección. Planos translúcidos que se entrecruzaban en secciones transversales superpuestas. La membrana entre realidades no se había rasgado. Se había comprimido bajo una fuerza direccional, como si algo la hubiera presionado con deliberación. La señal de la ruptura sugería una propulsión desde un lado, en lugar de un adelgazamiento mutuo. ¿El cruce fue intencional?, preguntó en silencio. Hubo una breve pausa antes de que la respuesta se resolviera en un guión impecable. Probabilidad de recorrido autónomo, baja. Probabilidad de catalizador externo, elevada. Se recomienda la observación continua. Catalizador externo. Si algo había forzado a los demonios a salir al exterior, expulsándolos, desplazándolos o conduciéndolos a través de fronteras debilitadas, entonces no se podía ignorar la causa. La nieve se acumulaba en el dobladillo de su abrigo. Ella la apartó distraídamente. La humanidad fluía a su alrededor en una proximidad inconsciente. Una pareja discutía en voz baja cerca del escaparate de una tienda. Un repartidor en bicicleta maldijo a un coche que se le acercó demasiado al carril bici. Una mujer reía mientras hablaba por teléfono. Cada vida se rozaba con la otra sin comprender las frágiles barreras que separaban su mundo del de los demás. El demonio había elegido bien. La densidad ofrecía ocultación. Llegó a su edificio sin contratiempos. El vestíbulo olía levemente a productos de limpieza y al calor viciado de los radiadores. Un pino decorado se inclinaba ligeramente en una esquina, con sus luces parpadeando de forma irregular. Nadie la detuvo al dirigirse al ascensor. Dentro de su apartamento, el calor se apoderó de su piel poco a poco mientras se quitaba el abrigo y colocaba su bastón al alcance de la mano junto a la ventana. El ruido en capas de la ciudad se atenuó tras el cristal aislante, reemplazado por el suave zumbido de las tuberías de la calefacción. Preparó el té con meticulosa precisión. Agua medida. Temperatura controlada. Hojas maceradas el tiempo justo para liberar el amargor sin aspereza. La rutina aportó claridad. El vapor ascendía en espirales lentas y efímeras mientras ella reabría el sistema y profundizaba en la topología dimensional. El límite astral de la Tierra se dibujaba en una esfera estratificada, con finas fluctuaciones que pulsaban débilmente sobre su superficie. En las últimas 48 horas, se había formado y disipado un pico de tensión localizado. Menor. Pero distintos. Localizado, no sistémico. Sin fracturas en cascada. Sin evidencia de guerra multiversal. Algo quirúrgico. Su mirada se entrecerró ligeramente. Compáralo con entidades de alto nivel conocidas en este universo capaces de manipulación dimensional, instruyó. Tratamiento. Una constelación de señales iluminaba el mapa. Puntos de influencia arcana concentrada. Varias macroentidades poseían la capacidad teórica de comprimir o perforar barreras dimensionales. Ninguna coincidía con la firma vectorial precisa de la llegada del demonio. No existen pruebas suficientes para establecer una relación de causalidad. Se recostó, sintiendo el té calentarle las manos. Si este universo albergaba seres capaces de desgarrar el espacio, y claramente los albergaba, entonces su presencia aquí podría no pasar desapercibida. En todo Manhattan, dentro del Sanctum Sanctorum, el Dr. Stephen Strange permaneció de pie frente al cuenco de adivinación mucho después de que la perturbación inicial se hubiera desvanecido. El interior del santuario respiraba magia ancestral. Las lámparas brillaban con una luz ámbar constante. La capa de levitación se movió levemente sobre sus hombros, percibiendo la tensión latente en el ambiente. Afuera, la nieve dibujaba líneas pálidas contra la ventana circular que daba a la calle Bleecker. A su lado estaba Wong, con las manos cruzadas dentro de las mangas, con una postura serena pero atenta. Las autoridades, con su habitual sensatez, ya habían retirado el cadáver del callejón. Los informes oficiales hablarían de violencia de pandillas o de un ataque animal. Cualquier cosa lo suficientemente plausible como para apaciguar la curiosidad. Pero Strange había captado lo que aún permanecía. Dentro de la cuenca, capas de energía espectral filtrada brillaban como una proyección suspendida. Giró lentamente la muñeca, ajustando la frecuencia espectral. El aire sobre el agua vibró y luego se disolvió en tenues rastros violetas.
Eso no es infernal, repitió Wong, más pensativo. No, asintió Strange. Está estructurado. Amplió aún más la proyección, aislando la firma energética que había extinguido al demonio. No se retorcía como fuego infernal. No resonaba con los matices abrasivos de la dimensión oscura. En cambio, se asemejaba a maná refinado comprimido en un arco increíblemente estrecho, afilado, disciplinado, eficiente. Es casi una intervención quirúrgica, observó Wong. La mirada de Strange se aguzó. Exactamente. Siguió el rastro del hechizo extintor hacia atrás, siguiendo los hilos que se disipaban. La mayoría de las firmas mágicas se deshacían caóticamente al aire libre. Esta, en cambio, había sido lo suficientemente nítida como para dejar un leve rastro direccional. El sendero no se convertía en un círculo ritual. Se extendía desde el callejón. «Alguien lo mató», dijo Strange. «Y luego se marchó», respondió Wong. «Sí». Strange superpuso una estructura más compleja sobre la cuenca. Glifos entrelazados en una geometría translúcida, filtrando no solo el espacio sino también el tiempo. La huella residual se intensificó brevemente. Un contorno apareció fugazmente ante nuestros ojos. Estructura delgada. Cabello pálido. Postura serena. El demonio se abalanzó, y se cortó en pleno movimiento. Sin batallas prolongadas. Sin invocaciones. Sin grandes demostraciones. Terminación instantánea. Lo neutralizó sin dudarlo, señaló Wong. Sí. Strange apartó el lavabo y retrocedió, con los dedos entrelazados bajo la barbilla. Esto no es un aficionado. Ni uno solo se haya formado en Camartag, añadió Wong. Strange extendió sus sentidos hacia afuera, tejiendo su percepción a través del intrincado y místico ruido de Manhattan. Encantos callejeros. Videntes aficionados. Amuletos olvidados que resonaban suavemente sobre tiendas de antigüedades. Debajo de todo, buscaba la resonancia. Entonces lo sintió. Débil. Revisado. Contenido. Diferente. Inhaló lentamente. «Te encontré», murmuró. Los ojos de Wong se posaron en él. «¿Estás seguro?» Strange asintió una vez. Su magia no armoniza con la estructura de energías de la Tierra. Se superpone a ella. No es parasitario. No es destructivo. Pero externo. Abrió un portal. Chispas doradas surgieron en espiral, creando una abertura circular en el espacio mismo. Frieren percibió el portal antes de que se formara por completo. El aire a sus espaldas se transformó, no con una distorsión demoníaca, sino con una precisa tensión geométrica. Estructurado. Con varias capas. Deliberado. Dejó la taza de té sobre la mesa. Una luz dorada se proyectaba sobre la pared de su sala de estar. Dos figuras la atravesaron. No extendió la mano hacia su bastón. En cambio, ella los estudió. El hombre que iba al frente vestía túnicas azul oscuro, confeccionadas con un corte que fusionaba ascetismo y teatralidad. Una capa roja caía sobre sus hombros, moviéndose sutilmente como si tuviera vida propia. Su mirada era penetrante y analítica. Detrás de él se encontraba un segundo hombre, sereno, observador, con los pies en la tierra. Me preguntaba cuándo nos veríamos, dijo el primero con voz tranquila. ¿Sentiste la presencia del demonio?, respondió Frieren. Sí. Su mirada recorrió el apartamento. Mobiliario escaso. Ningún grimorio a la vista. Ningún círculo ritual. Lo mataste rápidamente. Sí. Wong dio un pequeño paso adelante. Esa entidad no era originaria de nuestra dimensión. Correcto. Los ojos de Strange se entrecerraron levemente. Tú tampoco. No fue una acusación. Fue una deducción. Ella no lo negó. Extendió sus sentidos hacia su aura. Lo que presenció lo inquietó, no porque fuera hostil, sino porque desafiaba sus esquemas mentales. Su magia no se nutría principalmente de las líneas telúricas de la Tierra. No invocaba seres superiores ni constantes geométricas inherentes a la realidad. Fluía internamente. Se generaba, cultivaba y refinaba con el tiempo, como una disciplina marcial practicada a lo largo de los siglos. Cuando recurría al entorno, lo hacía con moderación, reforzando sus reservas en lugar de reponerlas. «Tú no canalizas», dijo Strange lentamente. «Yo genero», respondió ella. Wong frunció el ceño. «Así no es como funciona la magia aquí. Así es como funciona en mi lugar de origen». Strange se acercó, la curiosidad superando a la cautela. ¿Y dónde sería eso? Un mundo donde los demonios devoraban aldeas por diversión. No había amargura en su voz. Solo recuerdo. «El del callejón», dijo Strange.
¿Qué era? Una variante de imitación menor. Instinto depredador muy desarrollado. Inteligencia moderada. Capaz de hablar, pero sin empatía. Wong miró a Strange. ¿Imposible la empatía? Sí. Certeza absoluta. Strange cruzó las manos a la espalda. Lo cortaste con una estructura de compresión. Sí. Esa técnica no fractura el espacio, continuó. Colapsa directamente la integridad energética. Sí. Exhaló suavemente. Eficiente. Los demonios deben ser eliminados de manera eficiente, respondió ella. Un silencio se instaló entre ellos. No era hostil, pero sí denso. ¿No intentaste contenerlos?, dijo Strange. No. En esta ciudad existen protocolos. Lo sé. Y tú decidiste no seguirlos. Sí. La capa se movió levemente, como si reaccionara a la tensión. Strange sostuvo su mirada. A menudo es preferible comprender antes de actuar. Comprender a los demonios cuesta vidas, respondió ella. No había desafío en su tono. Solo experiencia acumulada a lo largo de varias vidas. Lo consideró. No fue imprudente. Su aura era disciplinada y controlada. El demonio fue destruido sin daños colaterales. Ningún civil resultó herido. No quedaron fracturas astrales. Su magia reposaba sobre la estructura de la tierra sin erosionarla. Pero era extranjero. Tienes intención de quedarte aquí, dijo. Por ahora. ¿Y si llegan más? Los eliminaré. ¿Con o sin coordinación? Hizo una pausa. El sistema emitía un leve pulso en el límite de su percepción, actualizando las matrices de probabilidad. Cooperación con la macroentidad local. Probabilidad de supervivencia aumentada en un 18,4%. Riesgo de restricción. Moderado. Eso depende, dijo finalmente. ¿Intentarás estudiarlos primero? Strange no respondió de inmediato. En su lugar, habló Wong. La información tiene valor. Las vidas también, respondió ella. Los tres permanecieron en un tranquilo equilibrio. Strange cambió su estrategia. Ya has luchado contra ellos antes. ¿Durante cuánto tiempo? Ella lo pensó. 80 años directamente. Más tiempo indirectamente. Sus ojos brillaron con una mirada calculadora. Ella no parecía anciana. No según los estándares humanos. Eres longevo. Sí. La comprensión se fue revelando gradualmente en su expresión. No era humano. No era demoníaco. Era algo completamente distinto. Tu magia, dijo en voz baja, circula dentro de ti como una estrella cerrada. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Eso es inusual? Sí. Dio un paso atrás. Por ahora, nuestros objetivos coinciden. Si se produce otra incursión, espero ser informado. Ella lo miró fijamente. Eso es aceptable. Wong ladeó levemente la cabeza. Y compartiremos lo que aprendamos. Un acuerdo frágil. Strange abrió otro portal, del que emanaron chispas doradas en espiral. Al cruzar el umbral, sus sentidos se detuvieron un último instante en su presencia. Su energía no vibraba con las artes místicas de la Tierra. No armonizaba. Perduró. El portal se cerró. La nieve continuó su silencioso descenso sobre Manhattan. Frieren permanecía junto a la ventana, observando cómo los copos se depositaban contra el cristal y se desvanecían en el incesante movimiento de la ciudad. El mundo de abajo seguía ajeno, felizmente, a lo cerca que había estado de algo antiguo y voraz. La convergencia ya no era teórica. Ahora tenía testigos. Y en algún lugar, más allá de las membranas comprimidas y los límites puestos a prueba, algo había empujado una pieza a través del tablero. Frieren cerró los ojos brevemente. Si los demonios estaban siendo desplazados en lugar de desplegados, entonces el estratega que estaba detrás de ellos no era alguien que ella reconociera. Eso la inquietó más que su llegada. Afuera, una sirena sonó brevemente antes de desvanecerse en la distancia. Una pareja se apresuraba a resguardarse bajo un paraguas compartido. La nieve suavizaba los contornos. Ocultaba las cicatrices. Dentro del Santún, Strange ya estaría recalibrando las protecciones, ampliando los sistemas de detección y preparando planes de contingencia. Era cauteloso y analítico. Intentaría comprender. Ella intentaría erradicarlo. Entre esos enfoques existía una tensión. Y posiblemente equilibrio. Esa misma noche, Frieren reabrió el sistema por última vez, ordenándole que ampliara su radio de vigilancia. Observación ampliada. Los modelos de probabilidad cambiaron. Probabilidad de evento de convergencia. En aumento. Exhaló suavemente y apagó las luces.
Si algo había comenzado a mover piezas a través de las dimensiones, entonces esta ciudad, ruidosa, indiferente, resistente, se había convertido en parte del tablero. Y no permitiría que los demonios la trataran como habían tratado a su patria. Otra vez no. 9. Capítulo 9. Sombras en la nieve. La nieve sobre Manhattan se espesaba a medida que avanzaba la mañana, cubriendo las calles con un blanco suave y aislante que atenuaba los contornos más ásperos de la ciudad. Los peatones se movían como pequeñas corrientes autosuficientes, los paraguas salpicaban el paisaje con estallidos de color, el vapor se elevaba de las tazas de café y el olor a gases de escape se mezclaba con leves rastros del aire invernal. Frieren caminaba entre ellos, con su bastón ligeramente colgado al costado, cada movimiento preciso pero discreto. Para cualquier observador casual, era simplemente una figura más que se abría paso entre el frío. Para Strange, que la observaba desde una azotea oculta al otro lado de la calle, era algo mucho más significativo. Los ojos de Strange la siguieron con cautelosa fascinación. Su mente bullía de posibilidades. Allí estaba un ser que generaba su propio maná, cuyo poder era estructurado, sostenido internamente y letalmente preciso. Sus instintos le sugerían que podría ser una maestra, una guía en métodos que los hechiceros de la Tierra jamás habían concebido, si tan solo pudiera ser persuadida. Pero su compostura era impenetrable. No había rastro de curiosidad, ni vacilación, ni deseo de diálogo más allá de lo estrictamente necesario. Se movía como si ya hubiera calculado cada resultado antes de que comenzara, y la perspectiva de una mentoría, o incluso una alianza más allá de lo necesario, le resultaba irrelevante. Fíjate en cómo camina, dijo Wong en voz baja a su lado. Cada movimiento, cada paso, cada mirada, forma parte de un cálculo más amplio. Strange asintió con los labios fruncidos. Sí. Y, sin embargo, a pesar de su control, no le preocupa nuestra supervisión del procedimiento. Es indiferente. Pero observe su eficiencia. Observe su contención. Daños colaterales mínimos. Eso tiene su arte. Su conversación se interrumpió cuando se produjo la primera perturbación. Un pequeño demonio encorvado emergió de un callejón cubierto de nieve, con sus alas coriáceas plegadas y los ojos brillando carmesí contra la gris luz invernal. Se abalanzó sobre un paso de peatones, chasqueando sus garras con precisión depredadora. La multitud aún no se había percatado. Frieren alzó su báculo casi sin inmutarse. Una delgada cinta de espacio comprimido se extendió desde su punta, interceptando al demonio en pleno salto. Su impulso se distorsionó violentamente, describiendo un arco imposible antes de desvanecerse en la nada. El peatón jamás se percató del peligro que se aproximaba. Strange exhaló suavemente. Fíjate en cómo lo neutraliza al instante, sin dudarlo. Sin advertencia, sin distracciones. Es un modelo de eficiencia letal. La mirada de Wong se dirigió hacia él. Estás pensando en la mentoría, y sin embargo, ella consideraría tu sugerencia irrelevante. Ese es el problema con tu razonamiento. Ella podría enseñarnos, murmuró Strange, observándola mientras inspeccionaba la zona en busca de más perturbaciones. Imagina si estuviera dispuesta a guiar a los aprendices en esta metodología. La hechicería de la Tierra se vería revolucionada. La atención de Frieren permaneció inquebrantable. Apareció otro demonio, una sombra esquelética de extremidades temblorosas que se deslizaba por el borde helado de la fuente. Sus ojos brillaban con un cálculo instintivo, pero no comprendía a qué se enfrentaba. Su báculo se movió con lentitud, un pulso de energía concentrada emanando en espiral de su punta, y la criatura se desintegró antes de poder reaccionar. No aminoró la marcha. No dudó. El patrón se repitió varias veces. Demonios emergían de rincones, de callejones, de debajo de escaleras de incendios, solo para desvanecerse antes de que el mundo mortal siquiera notara su presencia. Strange la estudió con atención, tomando notas mentales, proyectando su percepción a través de cada sutil fluctuación de su aura. No había arrogancia en sus acciones, ni placer en matar, solo la aplicación precisa de siglos de experiencia. Se movía por la ciudad como una cirujana, extirpando amenazas con exactitud. Imaginó lo que podría enseñarle a un hechicero más joven, cómo su flujo de energía interiorizado podría adaptarse a los métodos externos de los místicos de la Tierra. Frieren hizo una breve pausa, mirándolo de reojo, como si reconociera su mirada. No mostró interés alguno en sus pensamientos ni curiosidad por lo que pensaba. Sus prioridades eran sencillas: detectar, contener, eliminar. La eficiencia era el único criterio que importaba.
Pasaron las horas, y cada encuentro reforzaba su dominio. Un demonio que intentaba adaptarse a sus métodos era neutralizado en menos tiempo del que tardaba en reaccionar. Strange se percató no solo del flujo de energía, sino también de la disciplina que subyacía a cada movimiento. Sus pensamientos rozaron peligrosamente la admiración, pero la moderó con cautela profesional. Un ser como este, tan ajeno, tan hermético, requería observación, comprensión y, tal vez, contención, si no diplomacia. Al caer la tarde, la nieve se había espesado aún más, transformando el bullicio habitual de la ciudad en un suave silencio blanco. Frieren se detuvo cerca del extremo sur de Central Park, donde se había reunido un pequeño grupo de demonios, percibiendo la presencia de maná residual en la zona. Eran más grandes que los que había enfrentado antes, sus formas más compactas, más inteligentes, coordinando sus ataques con patrones instintivos. Los observó, entrecerrando ligeramente sus pálidos ojos. Entonces una sombra se proyectó sobre el parque, más grande que las demás, inmóvil de forma antinatural en la nieve. La mirada de Frieren se alzó. Se movía con deliberación, cada paso cuidadoso y medido. Sus ojos brillaban con un tenue resplandor rojo, pero a diferencia de los demonios menores, había inteligencia en ellos. Una conciencia calculadora de su presencia. Es de alto nivel, dijo Wong en voz baja, notando el brillo de su aura. Es significativo. Strange frunció el ceño. Dio un paso al frente, indicando que observaran con atención. Esperen, susurró. Ese, no es solo poderoso. Es estratégico. Frieren no respondió. Sus labios se entreabrieron ligeramente mientras el sistema pulsaba en su mente, trazando un mapa de las probabilidades de amenaza. Confirmó su sospecha. No se trataba de una criatura local. El demonio portaba la impronta de su propio universo, una que reconoció de inmediato. Inteligente, dijo en voz baja, casi para sí misma, con un tono desprovisto de emoción. Capaz de engañar, planificar y manipular. Alto riesgo. Potencial de víctimas. Alto. El demonio la observó, y ella permaneció inmóvil. Habló en voz baja y ronca, pero cada palabra resonaba con familiaridad. Frieren, dijo, con una voz que denotaba tanto diversión como malicia. Te has adaptado bien. Strange se quedó paralizado, percibiendo la cadencia antinatural del sonido. Wong adoptó instintivamente una postura de ataque, pero la expresión de Frieren permaneció serena, con su bastón listo para la acción. Observa con atención, dijo finalmente, con voz de leve autoridad. Me está poniendo a prueba. Y no negocio con las pruebas. El demonio inteligente se movió, formando garras en la nieve, mientras sus alas se flexionaban preparándose para el ataque. Demonios menores se agruparon cerca, atraídos por su aura. Frieren no dudó. Atacó primero, comprimiendo el espacio con un pulso de energía tan preciso que los demonios más pequeños se desintegraron al instante. El demonio inteligente retrocedió de un salto para evitar daños colaterales, evaluando su estrategia. Strange susurró entre dientes, la fascinación superando la cautela. Su magia es fundamentalmente diferente. Ella no extrae energía. La contiene, la transforma, la convierte en un arma internamente. Increíble. Wong frunció el ceño. Es inquietante la limpieza con la que mata. Los ojos pálidos de Frieren no se apartaron del inteligente demonio. Avanzó lentamente, cada paso medido. La criatura se abalanzó, calculando, intentando adaptarse a su ritmo, pero ella ya había previsto patrones de reacción forjados durante siglos. Su báculo describió un amplio y elegante arco. El aire mismo se comprimió contra la figura del demonio. La criatura chilló, retorciéndose violentamente, pero no pudo resistir el preciso ataque. Incluso mientras se retiraba, aún con vida pero herida, la mirada de Frieren permaneció impasible. Esto no era satisfacción. Era un procedimiento. Strange dio un paso al frente con cautela, casi hablando, pero vaciló. No le preocupaba su letalidad, había presenciado su poder de primera mano, sino su indiferencia, la ausencia de vacilación, la forma en que trataba la exterminación como una simple tarea. Y, sin embargo, había en ella una extraña claridad, una pureza de propósito que incluso Strange podía respetar. Ella es, una maestra potencial, le susurró a Wong con voz baja pero llena de admiración. Si tan solo se lo permitiera, si tan solo permitiera que se estudiaran sus métodos. Frieren lo ignoró, continuando su avance mesurado. El inteligente demonio siseó, preparándose para otro ataque, y volvió a golpear, comprimiendo y cortando energía de una forma que Wong solo pudo describir como una crueldad elegante.
La criatura se tambaleó, dándose cuenta demasiado tarde de que no estaba limitada por los paradigmas mágicos locales. Basta, dijo con voz baja pero firme. El demonio restante se desvaneció en un tenue resplandor de maná que se disipaba. El silencio se apoderó del parque. Incluso la nieve pareció detenerse. Strange exhaló lentamente. Tú no dudas. No, respondió ella simplemente. La vacilación permite sobrevivir. La observación permite eliminar. Yo hago ambas cosas. Wong miró a Strange. ¿La quieres como maestra o como arma? Strange no respondió de inmediato, con la mirada fija en los débiles rastros residuales de su aura. Sabía la respuesta. Ambas. Pero la pregunta era irrelevante para ella. La atención de Frieren ya se había desviado, buscando otras perturbaciones, cualquier rastro de nuevas incursiones. La presencia del demonio inteligente persistía, un tenue y ominoso resplandor en el borde del parque, indicando que el verdadero desafío apenas comenzaba. Frieren ajustó su báculo, de pie sobre la nieve, serena e indiferente, mientras el sistema zumbaba suavemente en su mente. No esperó el consentimiento. No negoció. Solo esperó a sus objetivos. Y la ciudad, silenciosa bajo la nieve, aún no se había dado cuenta de la profundidad con la que las sombras habían comenzado a agitarse. 10. Capítulo 10. Convergencia de sombras. La nieve aún se aferraba obstinadamente a los tejados de Manhattan, una fina capa derretida sobre acero y ladrillo que brillaba tenuemente bajo el sol de media mañana. La ciudad parecía engañosamente tranquila, aunque el sistema que zumbaba débilmente en la mente de Frieren le decía lo contrario. Picos de maná, sutiles distorsiones en el flujo dimensional, microvibraciones que los humanos no podían percibir. Todo convergía en un callejón insignificante cerca del extremo sur de Central Park. Los pálidos ojos de Frieren se entrecerraron. Había previsto este patrón. Había calculado las probabilidades. Strange y Wong llegaron a través de un portal dorado y tenso, y el aire a su alrededor vibró levemente en respuesta a su aura. La expresión de Strange era seria, teñida de curiosidad y un ligero rastro de emoción. La emoción de presenciar una batalla que podría observar, analizar y, tal vez, intervenir. Frieren, dijo con cuidado, con voz que denotaba la autoridad justa, esto va a ser más grande que ayer. Necesitamos coordinarnos. Primero la contención, después la eliminación. Frieren no se inmutó. Su agarre sobre el báculo era ligero y firme. Inclinó ligeramente la cabeza, dejando que el sistema analizara cada sutil cambio en el maná ambiental. La contención, dijo con sequedad, es asunto de humanos. Son prescindibles. No me detengan. Strange frunció el ceño. Ya había percibido la inusual eficacia de sus métodos, pero oírla expresada con tanta franqueza lo inquietó. Son seres sintientes, dijo con cautela. Aunque sean agresivos, son alimañas, interrumpió Frieren con voz suave pero letal. Son demonios. Matan sin dudarlo. No merecen tu atención. Basta con observarlos. Eliminarlos es imprescindible. Los ojos de Wong se entrecerraron, aunque no dijo nada. Comprendía la eficiencia, pero la fría precisión de su tono, la inquebrantable certeza, le helaron la sangre incluso a su curtido cuerpo. La primera oleada atacó sin previo aviso. Demonios diminutos, no más grandes que gatos domésticos, surgieron de grietas en callejones, alcantarillas y rejillas del metro. Se movían en enjambre, coordinando instintivamente sus ataques, con dientes y garras que brillaban con energía latente. Strange gesticulaba, enviando una esfera de energía protectora hacia afuera, tejiendo barreras defensivas y redirigiendo algunos ataques con hábiles movimientos de manos. El báculo de Frieren se movía con una lentitud casi imperceptible. Un simple movimiento generaba ondas de espacio comprimido que atravesaban a los demonios atacantes como una guadaña en la paja. Uno saltó hacia su hombro, intentando morderla, y ella lo golpeó en el aire, comprimiendo su forma entera en un destello parpadeante que se desvaneció por completo. Otro intentó rodearla, solo para ser partido por la mitad por un arco espacial que se formó entre su báculo y su antebrazo. Cada acción era quirúrgica, eficiente e implacable. Strange intentó maniobras más agresivas, proyectando ráfagas de energía carmesí que abrasaron a dos de los demonios. Se movía con fluidez y maestría, pero incluso sus esfuerzos, perfeccionados tras años de entrenamiento e incontables batallas, se quedaban atrás frente a la letal precisión de Frieren. No podía reaccionar con la suficiente rapidez para interceptar todas las amenazas.
Un demonio se abrió paso a través de su protección, arañando levemente su túnica, un pequeño rasguño que, sin embargo, le produjo una punzada de frustración. Frieren lo miró brevemente, con expresión impasible. Sus labios se curvaron levemente, no por diversión, sino por la constatación de la diferencia. Tus hechizos, dijo en voz baja, son reactivos. Los míos son preventivos. Continuó moviéndose, sus ojos recorriendo el campo de batalla como si leyera la lucha en instantes congelados en lugar de en el fluir del tiempo. Otro demonio cayó bajo un estrecho campo de constricción, su cuerpo comprimido en líneas de energía pura antes de desaparecer por completo. El sistema latía débilmente en su mente. Probabilidades ajustadas. Evaluación de amenazas actualizada. Índice de letalidad en aumento. Riesgo para civiles insignificante. ¿Lo entiendes? Preguntó con voz tranquila, casi serena. Son alimañas. Reaccionan, se adaptan y mueren. No hay negociación. No hay vacilación. No se requiere remordimiento, solo ejecución. Strange retrocedió ligeramente cuando un demonio más grande se abalanzó sobre él desde un rincón oscuro. Contraatacó con un escudo defensivo, pero incluso una versión debilitada de Frieren habría reaccionado más rápido. Las garras del demonio abrieron una pequeña herida en su escudo protector, dejando chispas residuales que silbaron en el aire frío. Giró sobre sí mismo, recitando un conjuro, intentando una serie más compleja de escudos y contraataques, pero el enjambre continuó presionando implacablemente. Frieren se movió para interceptar a un demonio de tamaño mediano que había saltado hacia él. Un rápido movimiento de muñeca lo hizo desintegrarse antes de que pudiera golpearlo. Strange la miró, respirando con dificultad, comprendiendo por primera vez la magnitud de la distancia que los separaba. Aún debilitada, manejaba el espacio como una espada. Él reaccionaba, improvisaba, luchaba, mientras ella ejecutaba siglos de experiencia con una eficiencia sin esfuerzo. Es increíble, murmuró entre dientes, con los ojos muy abiertos. La velocidad, la precisión, esto supera cualquier entrenamiento que haya recibido o impartido. Te faltan siglos, dijo ella con ligereza, en un tono casi divertido, casi indiferente. El tiempo enseña eficiencia. Enseña previsión. Enseña inevitabilidad. Won exhaló lentamente. Y prejuicios, añadió. Los veo en ella. No considera a estas criaturas como seres vivos. No son más que alimañas que deben ser destruidas. Correcto, dijo Frieren, escudriñando el parque. Son demonios. Matan humanos, devoran aldeas y corrompen todo lo que tocan. No hay piedad que valga. No es necesaria. Mientras hablaba, el sistema la alertó de una nueva presencia. Se tensó imperceptiblemente. El aire vibraba de forma antinatural, frío y tenso, cargado de una inteligencia depredadora. Este demonio era más grande, una sombra imponente entre las criaturas más pequeñas, y su aura palpitaba con una astucia estratégica. Los labios de Frieren se apretaron hasta formar una fina línea. Alta amenaza, dijo. Y es algo que conozco bien. Se hizo completamente visible, alzándose imponente sobre los demonios más pequeños, con la mirada penetrante y calculadora. No era una incursión cualquiera. Era inteligente. Antigua. Peligrosa. Una criatura que había conocido antes en un mundo que había dejado atrás. Su voz resonó sobre la nieve, grave y profunda. Frieren, decía, cada palabra rezumando malicia y reconocimiento. Así pues, el exilio sobrevive. Y te has vuelto descuidado en tu arrogancia. Los demonios menores se detuvieron, su atención claramente subordinada a la inteligencia superior. La nieve alrededor del demonio inteligente pareció moverse sutilmente, como si la realidad misma retrocediera ante su presencia. La mirada de Frieren se agudizó. Apretó con más fuerza su bastón. El sistema palpitaba con urgencia, calculando vectores letales, prediciendo cada posible resultado. Strange exhaló lentamente, observando, percibiendo el cambio inmediato en el nivel de amenaza. Esa no es una cualquiera, dijo en voz baja. Su velocidad, su anticipación, la pondrá a prueba incluso a ella. Pero ella no duda. Frieren dio un paso al frente. Su báculo emitió un leve pulso, comprimiendo el espacio a su alrededor. Los demonios menores se desintegraron al instante, vaporizados antes de que pudieran reaccionar. No se detuvo, no vaciló. Su odio, refinado durante siglos, una mezcla de supervivencia, prejuicio y experiencia, se manifestaba en cada golpe calculado. Cada golpe era metódico, despiadado, absoluto. El demonio inteligente siseó en respuesta, dando vueltas lentamente, tanteando el terreno.
Frieren lo igualó, avanzando con la paciencia propia de milenios. Strange notó lo diferente que era su método. No canalizaba, no tomaba prestado, no se adaptaba. Generaba energía internamente, transformándola en perfectos vectores de destrucción. Intentó ayudar con un ataque coordinado, pero ni siquiera un complejo escudo o hechizo pudo seguirle el ritmo. Era una fuerza de la naturaleza en estado puro, completamente ajena a las leyes de la Tierra. Y, sin embargo, no se detuvo a pensar en él, ni en Wong, ni siquiera en el entorno civil. Su propósito era único: eliminar la amenaza. La nieve caía en suaves remolinos a su alrededor, silenciando el mundo, y Manhattan permanecía ajena a la presencia del depredador y el guerrero exiliado que jugaban en su gélida extensión. Los ojos del inteligente demonio se entrecerraron y los labios de Frieren se apretaron con más fuerza. El aire vibraba de tensión, la calma previa a un enfrentamiento que decidiría la primera convergencia significativa de fuerzas en esta ciudad extranjera. 11. Capítulo 11. A través de las sombras de Manhattan la nieve había cesado, dejando una fina capa crujiente sobre las calles, aceras y tejados de Manhattan, que reflejaba el pálido sol invernal en un tono plateado tenue. Frieren caminaba adelante, su bastón golpeando suavemente el asfalto a intervalos precisos. El sistema vibraba levemente en su mente, resaltando grupos de actividad demoníaca en la ciudad como nodos pulsantes y ligeramente iridiscentes. Cada grupo conllevaba su propio nivel de amenaza, ninguno demasiado difícil individualmente, pero la gran cantidad y la dispersión por Manhattan implicaban coordinación. Doctor Strange los seguía, sus túnicas rozando el suelo helado, la capa de levitación susurrando débilmente mientras se ajustaba a los sutiles cambios de temperatura de la ciudad. Wong se movía tras ellos, con la mirada atenta, los sentidos alerta ante perturbaciones que no podía ver ni comprender del todo. Mantenía una mano sobre su bastón, listo para intervenir, aunque ya sabía que la intervención a menudo sería demasiado tarde. Frieren había demostrado ser imparable. La densidad es mayor de lo que esperaba, murmuró Strange, ajustando un glifo a mitad de su paso, mientras el aire a su alrededor vibraba con encantamientos protectores. Estos no son sucesos aleatorios. Algo, o alguien, los está dirigiendo. Frieren no dijo nada. Sus ojos escudriñaban cada calle, cada callejón, cada portal en penumbra. El sistema le susurraba probabilidades, análisis de amenazas y trayectorias recomendadas, pero su juicio rara vez se basaba en ellos. Siglos de experiencia le decían qué esperar, y el instinto agudizaba sus golpes hasta la precisión quirúrgica. Otro demonio cruzó la calle lateral que tenía delante, pequeño, feroz, con movimientos erráticos pero instintivamente inteligentes. Sin dudarlo, agitó su báculo. El aire se comprimió y se retorció, el demonio se evaporó en un destello de energía que se disipaba. No quedó ni rastro. Los ojos de Wong se dirigieron rápidamente hacia Strange. «Va a querer intervenir», dijo en voz baja. «Lo soy», dijo Strange, lanzando ya un rayo de energía carmesí contra un demonio más grande que acababa de abalanzarse sobre una boca de incendios. El hechizo dio en el blanco, pero la criatura giró en el aire, recibiendo el impacto sin inmutarse. Strange frunció el ceño. Incluso debilitada, se anticipa más rápido de lo que yo puedo reaccionar. Ella hizo una pausa, exhalando bruscamente cuando el báculo de Frieren golpeó a otra criatura antes de que siquiera llegara a la intersección. Está más allá de mi comprensión. Frieren lo miró, con los ojos pálidos, fríos e indiferentes. Tú intentas reaccionar, dijo en voz baja, yo elimino lo inevitable. No aminoró el paso, no se detuvo a esperar respuesta y se dirigió hacia el siguiente grupo de disturbios. El sistema latía en su mente, alertándola de una concentración más densa cerca de Times Square. Los demonios allí eran más grandes, más coordinados. Algunos eran lo suficientemente pequeños como para ser neutralizados por protecciones mágicas normales, otros lo suficientemente grandes como para aplastar vehículos y amenazar las calles abarrotadas. Los civiles pasaban de largo, ajenos a todo. Su mirada se endureció ligeramente. Las consecuencias eran una molestia que no podía tolerar. Movió su báculo con un sutil movimiento que comprimió el espacio alrededor de los primeros atacantes, desintegrándolos antes de que ningún transeúnte pudiera percibir su movimiento. Strange forcejeó, lanzando un pulso de energía carmesí hacia un demonio del tamaño de un coche pequeño. Su hechizo impactó, atravesando a la criatura, pero ésta se retorció, adaptándose en pleno ataque, recuperando el equilibrio y contraatacando. Una fuerte descarga de energía lo recorrió, dejándolo momentáneamente aturdido.
Won intentó interceptarlo, pero la voz de Frieren resonó en el aire, tranquila y autoritaria. No intervengas a menos que tu vida corra peligro inminente. Su destino está predeterminado. Strange se quedó paralizado, intuyendo la verdad en sus palabras. Incluso con toda su fuerza, sus hechizos eran reactivos. Los de Frieren, anticipatorios. Neutralizaba las amenazas antes de que se manifestaran por completo. Grupos enteros se disolvían bajo su báculo con apenas un movimiento de muñeca. Su odio hacia los demonios, un desprecio silencioso y latente, arraigado en milenios de experiencia, guiaba cada golpe. No vacilaba, no se inmutaba, no dudaba. Eran alimañas, y ella era la exterminadora. Times Square se convirtió en un escenario de destrucción silenciosa. Una docena de demonios, de distintos tamaños y formas, avanzaron instintivamente y de forma coordinada. Frieren se abrió paso entre la multitud, con su báculo como guía de precisión letal. Cada golpe, cada pulso de espacio comprimido, deshacía a las criaturas en un instante. El sistema mostraba probabilidades, pero ella no necesitaba guía. Sus siglos de experiencia ya habían predicho cada movimiento. Strange lo intentó de nuevo, combinando varios hechizos, formando una red de energía carmesí para atrapar a un grupo de demonios de tamaño mediano. Los ralentizó temporalmente, pero mientras lanzaba el hechizo, Frieren interceptó otro grupo en el aire, vaporizándolos con una técnica que ignoraba las limitaciones espaciales. Se movía con una aparente facilidad, cada acción una lección de eficiencia implacable. Strange sentía cómo la frustración aumentaba. Sus mejores hechizos defensivos y ofensivos palidecían en comparación. Cada demonio que lograba golpear era neutralizado por ella instantes después. Ella me está enseñando, murmuró Strange entre dientes, mitad asombrado, mitad frustrado. Demostrando lo inútil que es mi método. Won negó con la cabeza. Haciendo, no enseñando. No confundas ambas cosas. Frieren avanzó entre la nieve derretida y las luces parpadeantes de Times Square. Entonces el sistema palpitó con urgencia. Una nueva presencia, inconfundible por su poder. Se puso rígida sutilmente. Más grande, calculadora, inteligente. Entrecerró los ojos pálidos. La criatura salió de las sombras cerca de la taquilla de TKTS, su aura familiar e inquietante. El demonio inteligente de su mundo. Así que, dijo con voz baja y divertida, te has adaptado bien, exiliado. Incluso aquí, no dudas en masacrar sin vacilar. ¿Pero lucharás contra mí? Los demonios menores se dispersaron tras ella, reconociendo su autoridad. Los labios de Frieren se apretaron en una línea fina y fría. No respondió con palabras. Su báculo se movió y un pulso de compresión espacial recorrió la zona, reduciendo instantáneamente a la nada a los demonios menores restantes. Strange respiró hondo, dándose cuenta de que aquello no era una escaramuza cualquiera. Intentó formar círculos protectores, estructuras ofensivas e incluso combinaciones de hechizos que jamás había usado. Cada hechizo chocaba con un demonio que Frieren ya había neutralizado, o con energía que ella había redirigido sutilmente, haciendo que sus esfuerzos fueran inútiles. Ella no solo era más rápida, era clarividente, y sus siglos de experiencia predecían resultados que él ni siquiera podía ver. Subestimas la diferencia, dijo Frieren en voz baja, casi coloquial, con una voz que denotaba el peso de siglos y una certeza genocida. Tú luchas, ellos mueren. Yo no lucho. Desaparecen antes de que se den cuenta de su existencia. Esa es la diferencia. Won miró a Strange con los ojos muy abiertos. No exagera. Tu magia no puede competir en combate directo. Siempre vas un paso por detrás de ella. Strange asintió lentamente, con una mezcla de humildad y admiración. Y sin embargo, observar sus métodos tiene su valor. Ver cómo neutraliza amenazas a esta escala, es algo nunca antes visto en la Tierra. El demonio inteligente la observaba con cautela, calculando. Frieren no se inmutó, no negoció, no consideró la piedad. Cada uno de sus movimientos era preciso, letal, casi fríamente artístico en su eficacia. Los demonios menores, incluso en grupos coordinados, no representaban ninguna amenaza. Se evaporaban antes de percatarse de su existencia. El demonio inteligente siseó suavemente, retrocediendo lo justo para mantener el dominio. Eres formidable. Pero esta ciudad es diferente. Tus métodos podrían no ser suficientes. Frieren ladeó la cabeza. Entonces fracasarás. Como fracasan todos los demonios. No dudo. No flaqueo. No eres más que una alimaña, y te eliminaré. La nieve caía arremolinada a su alrededor mientras la ciudad seguía su curso, ajena a todo.
Times Square estaba ahora en silencio, salvo por el tenue zumbido del maná residual, testimonio de la letalidad de Frieren. Strange, observando desde cerca, comprendió plenamente que la mentoría, la guía, la colaboración, requeriría humildad, paciencia y un estudio mucho más profundo de lo que había previsto. Estaba presenciando no solo poder, sino siglos de experiencia y prejuicios transformados en una forma singular e imparable. La mirada de Frieren no se apartó del inteligente demonio. Manhattan se extendía ante ella en un silencio helado, y sin embargo, el calor de la ciudad, su caos, su ruido, no importaban. Tenía un solo propósito: eliminar la amenaza. Y no esperaría comprensión, negociación ni aprobación. 12. Capítulo 12. Convergencia de fuerzas. Times Square ya no se parecía al vibrante y bullicioso corazón de Manhattan. La nieve y la ceniza se mezclaban con los restos dispersos de las incursiones demoníacas. Las luces parpadeaban de forma inquietante mientras los letreros destrozados y los vehículos abandonados formaban barricadas irregulares. El aire vibraba con un maná residual, denso y acre, y el tenue calor de las hogueras luchaba contra el gélido frío invernal. Los peatones habían sido evacuados, o habían huido, dejando calles vacías y una ilusión de normalidad hecha añicos. Frieren se movía entre el caos con una gracia casi casual, su báculo trazando arcos de espacio comprimido que vaporizaban a los demonios menores antes de que pudieran reaccionar. El demonio inteligente de su universo flotaba sobre la plaza, con las alas parcialmente extendidas, comandando a la horda restante con gestos sutiles y una silenciosa intimidación. Su aura era astuta, experimentada e inteligente. Un depredador que ponía a prueba su eficacia. Strange y Wong los seguían de cerca, ahora más cautelosos que nunca. Sus protecciones apenas lograban contener la oleada. Strange frunció el ceño mientras creaba una serie de estructuras de contención, cada una destinada a acorralar a los demonios más pequeños, pero los ataques anticipatorios de Frieren ya habían neutralizado casi la mitad de la horda antes de que pudiera siquiera formar un escudo adecuado. Era plenamente consciente de la diferencia de eficiencia, de los siglos de experiencia condensados en un solo y letal practicante. Frieren, dijo Strange por encima del zumbido del maná y el ocasional chillido de la carne demoníaca que se desvanecía en la nada, no podemos coordinarnos como lo haríamos normalmente. Son abrumadores tanto en número como en adaptabilidad. Ella lo miró, con sus ojos pálidos evaluándolo. La coordinación es irrelevante. La reacción es irrelevante. Solo importa la eliminación. Apártate a menos que sea necesario. De lo contrario, morirás. Entendido, dijo Wong secamente, con tono inexpresivo. Seguiremos sus indicaciones, pero no den por sentado que somos irrelevantes. Por encima del caos, el demonio inteligente observaba, calculando, analizando, con una expresión casi arrogante. Dirigía a la horda con precisión sobrehumana, intentando flanquearla, distraerla y abrumarla. El báculo de Frieren emitió otro pulso, doblando brevemente el espacio para desintegrar a una docena de atacantes de un solo golpe. Incluso mientras avanzaba, su atención se dividía entre las pequeñas amenazas y el depredador más grande que manipulaba la batalla desde arriba. El leve zumbido de un King-Head Shield que sobrevolaba la zona llamó la atención de Frieren, aunque no aminoró la marcha. Los agentes descendieron en rappel al suelo, y personal blindado formó un perímetro defensivo con armas que crepitaban con energía diseñada para someter, no para matar. Evacúen a los civiles. Gritó un comandante por el comunicador, aunque ya no quedaba nadie en Times Square. Contengan a los demonios. Los labios de Frieren se tensaron. La intervención de Shield era irrelevante. Sus armas no reaccionarían con la suficiente rapidez, sus tácticas no eran lo suficientemente sofisticadas. Anticipaba cada uno de sus movimientos sin esfuerzo, neutralizando a los demonios atacantes antes de que pudieran interferir con sus letales ataques. Apenas percibía a los agentes mientras avanzaba, su báculo barriendo la horda restante con una precisión impecable. Luego llegaron los héroes de a pie. Spider-Man se lanzó a la batalla, atrapando a los demonios menores en jaulas improvisadas con sus telarañas. Sus movimientos eran rápidos, precisos y reactivos. Esquivaba los ataques, intentando proteger a los pocos civiles y socorristas que aún quedaban fuera de las barricadas. Daredevil lo seguía por los tejados, sintiendo la presencia de los demonios y atacando con una velocidad vertiginosa, aunque cada ataque que asestaba ya estaba previsto en el ritmo anticipatorio de Frieren. A continuación apareció Punisher, con su arsenal listo, abriendo fuego contra los demonios en las calles.
Las balas atravesaron a varias criaturas, pero muchas ya habían sido vaporizadas o desplazadas por sus ataques de compresión espacial antes incluso de que pudieran sufrir daño alguno. Punisher maldijo entre dientes, mirándola con una mezcla de asombro e irritación. ¿Quién demonios eres? Gritó, esquivando un zarpazo de un demonio menor. Frieren, dijo ella simplemente, indiferente. Yo elimino las amenazas. Mierda, murmuró. He estado dando vueltas por esta ciudad, pensando que estaba ocupado, tú eres algo fuera de lo común. Strange frunció el ceño, mirándola con renovada fascinación. Era un ser con el que los héroes de la Tierra no podían competir, pero que claramente era capaz de dirigir, o ignorar, cualquier coordinación convencional. ¿Piensa ser su mentora? Preguntó en voz baja, casi retóricamente. No respondió, simplemente aniquiló a otro pequeño grupo de demonios, moviendo su bastón con una lentitud casi perezosa, pero a una velocidad asombrosa. El odio hacia los demonios, siglos de prejuicios y milenios de entrenamiento para la supervivencia impulsaban cada una de sus acciones. No había vacilación moral, ni debate ético. Masacraba, extirpaba, eliminaba con fría certeza. Los ojos de Wong se dirigieron rápidamente hacia Strange. Esto no se puede enseñar. Solo se puede observar. Strange exhaló lentamente, ya notando hechizos, patrones, las sutiles maneras en que ella manipulaba el espacio para asegurar la eliminación sin consecuencias. Y sin embargo, murmuró. La eficiencia, la precisión, hay aquí un conocimiento que jamás habíamos imaginado. El demonio inteligente se movió, descendiendo finalmente hacia la calle, ordenando a la horda que convergiera sobre Frieren. No solo era grande, sino también astuto, capaz de predecir sus movimientos con una precisión asombrosa. Aún así, ella se anticipó y neutralizó cada ataque con precisión quirúrgica. Cuando se abalanzó para un enfrentamiento directo, su báculo comprimió el espacio alrededor de sus extremidades, ralentizando su movimiento, mientras ella asestaba golpes que desafiaban las leyes de la física. La criatura siseó, retrocediendo para reevaluar la situación, calculando su supervivencia. Entonces llegaron más héroes. Luke Cage, Black Widow y Dr. Boodor, quienes aportaron una coordinación mágica y física compleja. Su poder combinado ralentizó el avance de los demonios, creando zonas de relativa seguridad, pero Frieren los ignoró. Se centró únicamente en las amenazas importantes. El demonio inteligente y sus seguidores más cercanos. Strange intentó intervenir directamente, creando una barrera para interceptar a un demonio de alto nivel que se abalanzaba sobre un edificio civil. La criatura reaccionó con rapidez, esquivándolo parcialmente, y Strange se vio luchando por mantener el control. Frieren, pasando junto a él, desintegró al demonio en pleno ataque sin pensarlo dos veces. Retrocedió tambaleándose, dándose cuenta de la enorme diferencia entre su habilidad, incluso en su mejor momento, y la de ella. Ella no flaquea, dijo Wong en voz baja. Incluso ante la superioridad numérica, incluso ante las distracciones, no duda. No, dijo Strange en voz baja, con un tono de asombro. Ella no teme. No duda. Y mata sin remordimientos, algo a lo que jamás me había enfrentado. Los ojos pálidos de Frieren no se apartaron del demonio inteligente. El sistema latía débilmente en su mente, rastreando todas las amenazas residuales, calculando vectores de eliminación con una precisión asombrosa. El demonio inteligente siseó de nuevo, observándola. Había anticipado miles de resultados, pero cada camino que consideraba terminaba con él herido o muerto. Era rápido, inteligente, adaptable, pero carecía de siglos de experiencia acumulada y del sesgo genocida que guiaba sus manos. La nieve se arremolinaba, las luces de neón parpadeaban y Manhattan contenía la respiración. Times Square se había convertido en un campo de batalla que la ciudad apenas comprendería, un escenario para el choque entre siglos de experiencia y astuta inteligencia, y un duro recordatorio de que los guardianes de la Tierra apenas comenzaban a medir la magnitud de lo que había llegado. Frieren avanzó, cada movimiento preciso, cada golpe frío, y el inteligente demonio supo que la verdadera prueba apenas había comenzado. 13. Capítulo 13. Zoltrak. Estudiaron el lenguaje. Aprendieron la cadencia. Dominaron el tono no para comunicarse, sino para engañar. Los demonios de su mundo no sentían. Imitaban. Analizaban. Usaban la empatía como un bisturí. Este tenía edad suficiente para ser bueno en ello. Detrás de ella, Strange habló en voz baja, con un tono lo suficientemente bajo como para que solo ella y Wong pudieran oírlo.
Está estabilizando el campo de batalla, observó. Quiere el control. Eso sugiere que cree que puede ganar. La mirada de Frieren nunca se apartó del demonio. No puede, respondió ella. No había arrogancia en su tono. Solo seguridad. El demonio se movió primero. Desapareció de la vista en una onda distorsionada que dobló la luz y desplazó la nieve a mitad de la caída. Spider-Man giró la cabeza con confusión, su sentido arácnido se activó demasiado tarde para orientarlo. Incluso la percepción mística de Strange tuvo dificultades para seguir el rastro del desplazamiento. La criatura se había plegado a través del espacio con una habilidad inquietante. Reapareció justo detrás de Frieren. Su garra avanzaba con la fuerza suficiente para perforar vehículos blindados. El ataque se detuvo a 2 centímetros de su espalda. El aire a su alrededor se había distorsionado, no de forma drástica ni visible, sino con una densidad sutil y aplastante. La extremidad del demonio se topó con una resistencia espacial comprimida y se detuvo como si chocara contra un muro invisible de acero. Frieren no se dio la vuelta. Ella ya había tenido en cuenta el ángulo. Ya se midió la velocidad. El resultado ya está calculado. Aprendiste a desplazarte, dijo con calma, como si comentara sobre el clima. Eso es raro entre los de tu clase. El brazo del demonio comenzó a vibrar violentamente mientras intentaba atravesar el campo de distorsión. Aprendiste a matar, respondió, con la voz ligeramente tensa al encontrar una resistencia que no había previsto. Frieren hizo un pequeño ajuste en su equipo. Espacio reducido. El brazo del demonio no explotó. No se desgarró. Se dobló hacia adentro con precisión quirúrgica, el hueso y el músculo colapsaron hasta convertirse en un punto nulo antes de dispersarse en partículas parecidas a cenizas que se disiparon con el viento. La criatura retrocedió al instante, regenerándose con una velocidad sorprendente, batiendo sus alas una sola vez para impulsarse hacia el cielo y reevaluar la situación. Strange sintió el cambio de presión como una migraña que le brotaba detrás de los ojos. Aquello no había sido un hechizo en ninguna estructura que él reconociera. No había encantamientos. Ni conjuntos de glifos. Ni movimientos ritualizados. La magia de Frieren no requería permiso del mundo. Se impuso. El demonio se cernía ahora más alto, con una expresión más severa. Has crecido, dijo lentamente. Tu densidad de mana supera los récords. Yo no he crecido, respondió Frieren. Tú no has sobrevivido lo suficiente como para apreciar la magnitud de la situación. Los labios del demonio se retrajeron ligeramente, no por rabia, sino por cálculo. Entonces estalló el campo de batalla. Desató oleadas de fuerza en capas que se propagaron hacia afuera como frentes de marea superpuestos. El asfalto se agrietó. Las farolas se doblaron. Strange reaccionó de inmediato, conjurando escudos dorados que se entrelazaron en múltiples direcciones, absorbiendo el impacto con chispas que cayeron en cascada como fuegos artificiales por la plaza. La primera oleada destrozó la mitad de su construcción. El segundo lo hizo retroceder varios metros, con las botas raspando contra el pavimento. Won amplió una barrera secundaria, redirigiendo las ondas expansivas dispersas hacia arriba para evitar el colapso estructural de los edificios circundantes. Detrás de ellos, agentes de S.H.I.E.L.D. abrieron fuego con munición de energía experimental calibrada para entidades no terrestres. Las explosiones impactaron al demonio y se disolvieron inofensivamente contra su caparazón de maná. La criatura descendió de nuevo, esta vez apuntando directamente a Strange. Lo habían catalogado como el segundo más peligroso. Esa evaluación le costaría dinero. Frieren se mudó. No rápidamente en el sentido convencional. Pero precisamente. Se adentró en la trayectoria proyectada del demonio antes de que Strange pudiera recalibrar completamente su barrera. Su báculo giró una vez en su mano, y el aire entre ellos se distorsionó formando anillos de compresión concéntricos. La embestida del demonio encontró resistencia en pleno vuelo, y su impulso se detuvo bruscamente ante una fuerza invisible. Se ajustó al instante, dividiendo su maná en fragmentos fractales diseñados para penetrar las defensas estratificadas. Los ojos de Frieren se entrecerraron ligeramente. Persistente, dijo ella. Entonces cerró los ojos. En su mente, el sistema cobró vida con una claridad cristalina. Nivel de amenaza. Alto. Entorno urbano. Denso. Recomendación de hechizo de alto impacto. Zoltraak. Daños colaterales previstos. Graves. Protocolo de optimización disponible. Por primera vez desde que llegó a este mundo, no ignoró la proyección colateral. Un recuerdo afloró sin ser buscado. Una memoria humana. Un andén de metro en invierno.
El sonido de un tren que se acerca. El calor de los cuerpos reunidos en una impaciencia compartida. Vidas frágiles apiladas en capas de existencia cotidiana. Abrió los ojos. El maná comenzó a acumularse a su alrededor, no violentamente, pero con una densidad aterradora. Círculos se formaron en capas translúcidas alrededor de su cuerpo, cada uno con una geometría más antigua que la historia registrada de la Tierra. No brillaban intensamente. Pulsaban suavemente, como un latido de luz. Strange lo sintió de inmediato. Se le cortó la respiración. «¿Ese nivel de condensación?», murmuró. «Wong, si ella libera eso sin estrecharse, no lo hará», respondió Wong, aunque su tono denotaba incertidumbre. El demonio también percibió el cambio. Su expresión cambió. Por primera vez, una auténtica señal de alarma brilló en sus ojos. Se lanzó hacia adelante con todas sus fuerzas, superponiendo barrera tras barrera, distorsiones que se entrelazaban en espirales defensivas. Gritó, no por miedo, sino por desafío, y el maná se desbordó formando una corona cegadora alrededor de su cuerpo. Frieren ajustó los anillos exteriores. Los condensé. Se redujo el vector. Zoltraak, dijo en voz baja, pero con esa furia silenciosa que a menudo acompaña a un golpe mortal. El rayo que brotó de su bastón no era una llama. No fue un rayo. Fue la aniquilación convertida en algo lineal. Una columna de un blanco tan puro que borraba la sombra atravesó las defensas estratificadas del demonio como si estuvieran dibujadas con tiza. Cada barrera se disolvió al instante al contacto, deshaciéndola en lugar de romperla. La regeneración de la criatura se detuvo a mitad de ciclo cuando el rayo envolvió su núcleo. Por un instante fugaz, el demonio comprendió. Entendía la extinción no como una teoría, sino como algo inevitable. Entonces dejó de existir. El rayo continuó ascendiendo, atravesando la capa de nubes y rasgando el cielo en una cicatriz silenciosa que se cerró segundos después al disiparse el maná residual. Cuando la luz se desvaneció, la plaza permaneció intacta. Ningún edificio se había derrumbado. Ninguna onda expansiva había sacudido el distrito. Solo una huella perfectamente circular marcaba el lugar donde había estado el demonio. Los demonios menores, al percibir el colapso de la jerarquía de mando, se dispersaron presas del pánico. Frieren los eliminó uno por uno. Sin prisas. No con enojo. Simplemente, a fondo. En menos de un minuto, el campo de batalla quedó en silencio. Las sirenas de emergencia volvieron a sonar con cautela en el espacio que el demonio había ocupado. Los equipos de contención de Shield avanzaron con evidente vacilación. Los héroes bajaron las armas lentamente, como si no estuvieran seguros de si la guerra había terminado realmente. Esta vez, Strange se acercó a Frieren sin dramatismos. «Lo perfeccionaste», dijo en voz baja. «Redujiste la potencia. Ese rayo podría haber arrasado manzanas enteras». «Sí», respondió ella. «¿Por qué?». Observó cómo la nieve se derretía sobre el asfalto caliente. «No deseo matar seres humanos», dijo. La declaración fue sencilla. Pero era nuevo. Strange la observó con curiosidad manifiesta. «Hablas de demonios sin vacilar», observó. «Los aniquilas sin remordimientos. Pero te centras en civiles que no conoces». Frieren no respondió de inmediato. En su interior, algo estaba cambiando, no de forma drástica ni explosiva, sino como placas tectónicas que se deslizan lentamente hasta alinearse de nuevo. Durante 1000 años, el exterminio había sido el propósito. Los demonios eran amenazas existenciales. Simulaban la compasión solo para convertirla en un arma. Negociaron únicamente para manipular. Ella nunca había cuestionado el genocidio cuando la víctima era demoníaca. Ella ya no lo cuestionaba. Pero los humanos eran diferentes. En otra ocasión, los había observado como cosas fugaces. Luces breves que brillaban y desaparecían antes de que ella tuviera tiempo de prestarles atención. Ahora recordaba cuando ella era una. Recordé lo corta que se sentía la vida. Qué urgente. Qué frágil. La elfa dentro de ella medía el tiempo en siglos. La memoria humana que había en ella lo medía en latidos del corazón. «Estoy evaluando la situación», dijo finalmente. Strange casi sonrió. «Eso», respondió con suavidad, «es progreso». Ella frunció ligeramente el ceño al oír la palabra. El progreso implicaba una dirección. Todavía no estaba segura de qué dirección pensaba tomar. Pero mientras contemplaba Manhattan, la ciudad viva que seguía vibrando a pesar de la catástrofe, sintió algo desconocido que la oprimía silenciosamente bajo su habitual indiferencia. No es culpa. Sin duda. Pero el reconocimiento.
Estas vidas fueron breves. Eso los hacía valiosos. Y aunque ella exterminaría sin dudarlo a todo demonio que entrara en este mundo, ya no estaba segura de que la exterminación por sí sola fuera una definición suficiente de su existencia. El sistema latía débilmente dentro de su conciencia. Integración emocional. 18%. Ella no lo reconoció en voz alta. Pero por primera vez desde su llegada a este universo, Frieren se permitió considerar una posibilidad más allá de la guerra interminable. No el perdón. No es misericordia. Pero hay elección. Y eso, quizás, era más peligroso que la aniquilación. 14. Capítulo 14. Consecuencias. Los días posteriores a la batalla en Times Square no transcurrieron como la mayoría de la gente experimenta el tiempo. Para ellos, la ciudad avanzaba a un ritmo frenético. Ciclos de noticias, especulaciones, discusiones sobre superhéroes y daños materiales, un análisis interminable del enorme rayo de luz que había rasgado brevemente las nubes invernales sobre Manhattan. Los presentadores de noticias debatían sobre qué había sido. Analistas aficionados subían vídeos borrosos grabados con sus teléfonos. Los teóricos de la conspiración hablaban de extraterrestres o armas secretas del gobierno. Frieren no se percató de casi nada. Para ella, los días se fundían en un ritmo más pausado, una silenciosa sucesión de pequeños momentos superpuestos. La nieve se derretía y volvía a formarse en las aceras al compás de las fluctuaciones de la temperatura. El tráfico recuperó su ritmo incesante habitual. El resplandor neón de Times Square reanudó su parpadeo incesante, como si la batalla nunca hubiera ocurrido. Las ciudades se recuperaron rápidamente. Desde la perspectiva de alguien que había visto surgir y derrumbarse civilizaciones a lo largo de los siglos, la rapidez con la que la humanidad retomó la vida normal resultaba casi reconfortante. Una mañana temprano, Frieren salió a la calle frente a su edificio de apartamentos. El aire frío le rozaba la cara mientras la ciudad despertaba lentamente. El vapor se elevaba de las alcantarillas. Camiones de reparto esperaban en las aceras mientras los conductores descargaban cajas de productos para los restaurantes cercanos. Más adelante, un hombre discutía acaloradamente por teléfono sobre retrasos en los envíos y cifras de inventario. Lo observó todo con discreto interés. Su mente aún se estaba adaptando al ritmo de este mundo. El sistema se agitó levemente en el límite de sus pensamientos, su presencia tan familiar ahora como el flujo de su propio maná. La información pasaba silenciosamente a través de su interfaz. Lecturas ambientales, leves rastros de perturbaciones mágicas, fluctuaciones distantes demasiado insignificantes como para merecer atención. Nada urgente. Nada peligroso. Por el momento, la ciudad estaba en calma. Frieren comenzó a caminar hacia una pequeña cafetería que ya había visitado 2 veces esa semana. El personal había dejado de mirarle el pelo después de la primera visita, algo que ella agradecía. Los humanos se adaptaban rápidamente a las apariencias inusuales, siempre y cuando éstas se repitieran con la suficiente frecuencia como para convertirse en rutina. Dentro de la cafetería, el aroma a granos de café tostados y pasteles recién horneados impregnaba el ambiente. Unos cuantos clientes madrugadores estaban sentados cerca de las ventanas, abrigados con abrigos y bufandas, mientras revisaban sus teléfonos. Frieren se acercó al mostrador. «Café solo», dijo simplemente. El barista asintió sin levantar la vista. «¿Nombre?» «Freya». La mujer se detuvo un instante al oír el nombre desconocido, pero lo escribió en la taza de todos modos. Frieren tomó su bebida y salió de nuevo, apoyándose ligeramente en la barandilla junto a la entrada del café. El calor de la taza se filtró lentamente a través de sus guantes. Unos instantes después, alguien se sentó en la pequeña mesa de metal que había junto a ella. Frieren no lo miró de inmediato. Ella había notado su presencia hacía 3 días. El mismo hombre había aparecido en el metro 2 mañanas seguidas, sentado a varios asientos de distancia mientras fingía leer. Más tarde esa tarde, lo había visto al otro lado de la calle, frente a una librería a la que ella había entrado. Ayer, caminaba media cuadra detrás de ella, hablando en voz baja por un pequeño dispositivo de comunicación oculto bajo el cuello de su chaqueta. Sus técnicas de observación eran meticulosas. Pero no con la suficiente precaución. Frieren finalmente giró ligeramente la cabeza. «Deberías pedir algo», dijo con calma, con un tono reflexivo en lugar de reprochable. Estar cerca de una cafetería sin comprar café suele llamar la atención. El hombre se quedó paralizado a mitad del movimiento. Por un breve instante, simplemente la miró fijamente. Luego suspiró en voz baja y se levantó, entrando a comprar algo de beber.
Al regresar, se sentó de nuevo a la mesa junto a ella, sosteniendo una taza de café que claramente había comprado por obligación más que por gusto. «Me viste enseguida, ¿verdad?», preguntó. Frieren consideró la pregunta. «Sí», respondió ella tras un instante. Su organización pretendía realizar observaciones sutiles, pero ustedes siguieron un patrón predecible. Nunca he entendido por qué los humanos hacen eso. Se frotó la nuca con torpeza. Bueno, la sutileza suele funcionar. Contra los humanos, dijo Frieren exteriormente. El hombre parpadeó. Esa no era la respuesta que esperaba. Tras un instante, extendió la mano. Daniel Reeves. Escudo. Frieren observó la mano que le ofrecían por un instante antes de estrecharla cortésmente. Freya. Dice Frieren. Lo sé, dice. Daniel tomó un sorbo de café con cuidado, observándola en silencio. Entonces, dijo con cautela, ¿usted es consciente de que la estamos observando? Sí. ¿Y te parece bien? Frieren volvió la vista hacia la calle, observando a un grupo de niños que pasaban con las mochilas colgadas al hombro. Es razonable, dijo con calma. Su organización presenció un suceso mágico a gran escala provocado por alguien a quien no comprenden. Vigilar a esa persona es una respuesta racional. Daniel la miró fijamente por un momento. Estás, sorprendentemente tranquilo al respecto. Frieren ladeó ligeramente la cabeza. Según mi experiencia, las personas que se ponen a la defensiva cuando las observan suelen estar ocultando algo. ¿Estás escondiendo algo? Ella reflexionó sobre esa pregunta durante varios segundos. Sí, dijo con sinceridad. Daniel casi se atraganta con el café. Frieren dejó entrever una leve sonrisa. Pero no es algo que su organización sea capaz de comprender actualmente, añadió. Al otro lado de la ciudad, dentro del Sanctum Sanctorum, el Dr. Stephen Strange se encontraba frente a una colección de grimorios abiertos esparcidos sobre una gran mesa de madera. Durante 3 días no había hecho prácticamente nada más que estudiar. El encuentro con Frieren lo había perturbado como pocas experiencias lo habían hecho desde que aprendió las artes místicas. Su magia no funcionaba según los principios que él comprendía. La mayoría de los hechiceros obtenían su poder de fuentes externas. Energías dimensionales, entidades cósmicas, constantes universales entretejidas en la esencia misma de la realidad. Incluso los practicantes más talentosos eran, fundamentalmente, meros conductos. Frieren no era un intermediario. Su poder provenía de su interior. Strange pasó lentamente la página, estudiando un texto antiguo que describía antiguas tradiciones mágicas de civilizaciones olvidadas. Algunas de esas tradiciones hablaban vagamente del cultivo interno del maná, energía desarrollada a lo largo de décadas de meditación y disciplina, en lugar de tomada prestada de otros reinos. Pero esas tradiciones estaban incompletas. Fragmentos. Nadie en la Tierra los había perfeccionado jamás. Hasta ahora. Extraño exhaló lentamente. Ella está siglos por delante de nosotros, murmuró en voz baja. Wong permanecía cerca, con los brazos cruzados. Parece que esa constatación te inquieta. Eso debería preocupar a cualquiera que estudie magia, respondió Strange. Imagínate descubrir una rama entera de las matemáticas cuya existencia desconocías. Wong lo tuvo en cuenta. ¿Qué vas a hacer? Strange cerró el libro que tenía delante. Por ahora, dijo en voz baja. Nada. Wong arqueó una ceja. ¿No vas a seguirla? No. Strange se dirigió al gran ventanal circular del Sanctum que daba a la calle. Si sigo comparándome con sus habilidades, no aprenderé nada. Primero necesito reevaluar mi propia comprensión de la magia. Miró hacia Wong. Frieren lleva siglos luchando contra demonios. No necesita mi supervisión. Wong asintió lentamente. ¿Y tú? Strange esbozó una leve sonrisa. Necesito mejorar. Más tarde esa misma tarde, Frieren siguió caminando por Manhattan, con el tenue calor de la luz del sol reflejándose en los edificios de cristal mientras la ciudad bullía con su actividad normal. Daniel Reeves lo seguía a varios pasos de distancia, fingiendo revisar su teléfono mientras mantenía una distancia prudencial. Frieren echó un vistazo por encima del hombro. No hace falta que te escondas de forma tan agresiva, dijo. Caminar a mi lado llamaría menos la atención. Daniel vaciló. Luego se acercó a ella. ¿Te sientes muy cómodo con este arreglo? Me siento cómodo con muchas cosas que los humanos consideran inusuales, respondió Frieren. Caminaron en silencio durante unos instantes. Finalmente, Daniel formuló la pregunta que le habían indicado que evitara hacer directamente. Los demonios, dijo con cautela.
¿Ya has luchado contra ellos antes? Sí. ¿Cuánto tiempo? Frieren lo pensó y decidió inclinarse hacia su lado élfico. Unos 80 años de combate directo, respondió con calma. Aunque mis estudios comenzaron antes. Daniel casi dejó de caminar. 80 años. Sí. ¿No pareces, viejo? Terminó Frieren por él. Sí. Los elfos envejecen de forma diferente, dijo simplemente. Daniel la miró fijamente de nuevo. Bien, dijo en voz baja. Elfos. Frieren siguió caminando como si esa explicación fuera perfectamente razonable. Tras unas pocas cuadras, se detuvo de repente. Daniel casi chocó con ella. ¿Qué? Ella alzó ligeramente una mano, silenciándolo. Sus ojos se habían entrecerrado. Hay un demonio cerca, dijo en voz baja. La expresión de Daniel cambió al instante. ¿Estás seguro? Sí. Sin dudarlo, entró en un callejón estrecho. El demonio se reveló momentos después. Se había disfrazado de vagabundo agazapado junto a un contenedor de basura, pero la ilusión se desvaneció en el instante en que Frieren se acercó. Su piel adquirió un tono carmesí oscuro mientras sus ojos se agudizaban con una inteligencia depredadora. La criatura se abalanzó. Frieren levantó la mano y convocó a su bastón. Un estrecho rayo de maná condensado impactó en el pecho del demonio antes de que pudiera completar su movimiento. La criatura se desintegró instantáneamente, mientras que el bastón se desmaterializó. Daniel se quedó mirando el espacio vacío donde había estado. ¿Eso fue, sí? Preguntó Frieren. Rápido. Frieren consideró esa observación detenidamente. Los demonios se valen del engaño y la manipulación emocional, dijo con calma. Si les das tiempo para hablar, intentarán convencerte de que son inofensivos. Si dudas, te matarán. Daniel asintió lentamente. Así que simplemente, no lo dudes. No, dijo descaradamente. Salieron juntos del callejón. Tras ellos, los últimos vestigios del maná del demonio se desvanecieron en la nada. La ciudad siguió su curso como si nada hubiera pasado. Y en algún lugar muy por encima del horizonte de Manhattan, algo más observaba en silencio desde las sombras de una azotea. Un demonio. No era una de las criaturas menores que Frieren había estado exterminando. Este era más antiguo. Más inteligente. Observó al elfo que estaba abajo con intensa curiosidad. Entonces, murmuró suavemente para sí misma, con una voz apenas más fuerte que el viento. El asesino ha llegado. Su sonrisa se amplió ligeramente. Y ha empezado a matar a nuestros exploradores, murmura para sí mismo. El demonio se apartó del borde del tejado. Interesante. Luego desapareció entre las sombras, ya planeando su siguiente movimiento. 15. Capítulo 15. Ondas silenciosas. Las secuelas de la batalla en Times Square se extendieron por Manhattan como una herida que la ciudad, en su conjunto, fingió ignorar. Los daños materiales se repararon con una eficiencia inquietante. El pavimento destrozado se reemplazó de la noche a la mañana, los escaparates rotos se tapiaron antes del amanecer y las marcas de quemaduras del colosal Zoltraak de Frieren se fueron borrando gradualmente gracias al incansable trabajo de las barredoras y los equipos de limpieza municipales. Los medios de comunicación hablaban vagamente de una perturbación sobrenatural, atribuyendo la destrucción a individuos con poderes especiales que actuaron de forma descontrolada y a alguna anomalía mágica indefinida. La verdad, enterrada bajo capas de burocracia y la interferencia de Shield, nunca llegó al público de forma significativa. Desde la ventana de un tranquilo café cerca de Washington Square Park, Frieren observaba cómo la ciudad volvía a su rutina. El vapor se elevaba lentamente de la taza de té que tenía delante, formando finas espirales que se desvanecían en el calor rancio del local. La escena exterior era tan común que rozaba lo absurdo. Estudiantes cruzaban apresuradamente los pasos de peatones con sus tazas de café en la mano, un taxi pitaba impacientemente a un ciclista y dos músicos callejeros discutían en voz baja sobre la afinación de una guitarra. Nada en el mundo exterior sugería que un ejército de demonios hubiera sido aniquilado apenas unos días antes. El contraste le resultaba extrañamente reconfortante. Sus dedos se apoyaban suavemente sobre la taza de cerámica mientras observaba a los peatones en la calle con una atención silenciosa que rozaba lo clínico. Los humanos se movían con tal urgencia, sus vidas comprimidas en horarios frenéticos y ambiciones fugaces. Incluso ahora, con el recuerdo de la violencia aún presente, la ciudad avanzaba como si el tiempo mismo exigiera un movimiento constante. Frieren comprendía ese instinto mejor de lo que le hubiera gustado.
1000 años de vida élfica le habían enseñado una paciencia que superaba la comprensión mortal, pero los recuerdos de su vida humana anterior le susurraban algo distinto. Aquella existencia había sido breve, frágil e inquieta. Los humanos se apresuraban porque no les quedaba otra opción. Su tiempo era tan corto que la quietud les resultaba peligrosa. Levantó la taza y dio un sorbo lento al té, dejando que el calor se asentara en su pecho mientras el pensamiento persistía. Supongo que ahora lo entiendo, murmuró para sí misma en voz baja. Un tenue destello de texto azul pálido apareció en el borde de su visión. Mensaje del sistema. Se ha detectado procesamiento emocional en el huésped. Recomendación. Mantener actividades rutinarias de baja intensidad para estabilizar la integración psicológica. Frieren observó el texto flotante con leve irritación. Tu consejo es obvio, respondió en voz baja. Eso es precisamente lo que ya estoy haciendo. El mensaje se desvaneció sin comentarios. Al otro lado de la calle, un hombre que fingía leer un periódico se removió ligeramente en su asiento. El agente Daniel Reeves llevaba años perfeccionando el arte de la vigilancia discreta. Sentarse en un café frente a su objetivo, aparentando desinterés, era ya algo casi instintivo para él. Llevaba 20 minutos leyendo el mismo periódico en la misma página, pero cualquiera que lo mirara pensaría que estaba absorto en los titulares de la mañana. En realidad, estaba observando al elfo. La postura oficial de Shield respecto a Frieren se mantuvo cautelosamente neutral. La organización la había clasificado como una entidad mágica desconocida con una capacidad de combate extrema, pero el director Fury había sido claro en un punto. Provocarla sería un error catastrófico. La mujer había aniquilado un ejército de demonios en Times Square con un solo hechizo que la mayoría de los analistas aún tenían dificultades para clasificar. Por lo tanto, la solución más sencilla era la observación. Reeves ajustó ligeramente su postura cuando Frieren volvió a tomar su té. Parecía inofensiva, casi delicada. Su cabello plateado caía pulcramente sobre sus hombros, y su expresión denotaba la serena distancia de alguien completamente ajena al caos del mundo que la rodeaba. Resultaba difícil conciliar esa imagen con las grabaciones de combate que habían revisado los analistas de Shield. Las imágenes mostraban algo muy diferente. Mostraba a un ser que había aniquilado monstruos con precisión quirúrgica, que había lanzado hechizos capaces de arrasar manzanas enteras sin la menor vacilación. Reeves exhaló suavemente. Sí, murmuró entre dientes. Inofensivo. Frieren terminó su té y se levantó de la mesa con una gracia pausada. La puerta del café sonó suavemente al salir, y la fresca brisa otoñal le acarició el rostro con una agradable frescura. Por un instante, simplemente se quedó allí, dejándose envolver por el bullicio de la ciudad. Manhattan tenía un ritmo diferente a todo lo que había experimentado antes. Las ciudades medievales de su antiguo mundo se movían lentamente, regidas por la luz del día y las rutinas estacionales. Incluso las grandes capitales se calmaban al caer la noche. Manhattan, sin embargo, parecía incapaz de descansar. Los coches circulaban sin cesar por las calles, los letreros de neón brillaban incluso a plena luz del día, y el constante murmullo de la actividad humana nunca se detenía del todo. Por extraño que parezca, le recordaba a una colonia de hormigas. Miles de individuos moviéndose en un caos organizado, cada uno persiguiendo tareas que solo para ellos parecían urgentes. Frieren comenzó a caminar hacia el campus. Tenía clases programadas en la New esa mañana, aunque la idea aún le resultaba un tanto surrealista. Ir a la universidad después de siglos vagando por un mundo de fantasía habría parecido absurdo hacía poco. Sin embargo, allí estaba, mezclándose entre la multitud de estudiantes universitarios que no tenían ni idea de que la silenciosa elfa que caminaba entre ellos había ayudado a derrotar al rey demonio. Sus pasos se ralentizaron ligeramente al percibir una leve sensación. Magia. Era distante, tan tenue que un mago común podría haberla pasado por alto por completo. Pero Frieren había pasado siglos cazando demonios. Reconoció la señal de inmediato. Su expresión no cambió, pero sus sentidos se agudizaron. Su presencia se desvaneció casi tan rápido como apareció. Frieren frunció ligeramente el ceño. Eso es, inusual, murmuró. Los demonios eran depredadores. No ocultaban su magia a menos que estuvieran tramando algo. Siguió caminando, aunque una leve sospecha persistía en el fondo de su mente. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Stephen Strange permanecía solo en la cámara principal del Sanctum Sanctorum. El ojo de Agamotto reposaba sobre la mesa frente a él, su intrincada carcasa metálica reflejaba el cálido resplandor de la luz de las velas que llenaban la habitación.
Strange había pasado la mayor parte de 2 días estudiando los restos mágicos recogidos en Times Square, comparándolos con siglos de conjuros registrados en los archivos del Sanctum. Los resultados habían sido profundamente inquietantes. La magia de Frieren no se parecía a nada que él comprendiera. No seguía los conjuros estructurados de Camartag, ni se ajustaba a la manipulación dimensional caótica practicada por ciertos hechiceros renegados. Sus hechizos eran más simples. Directos. De diseño casi primitivo, pero terriblemente eficaces en su ejecución. Zoltraak, en particular, desafiaba toda explicación. Strange se recostó en su silla, frotándose las sienes mientras la frustración se apoderaba de sus pensamientos. He dedicado años a dominar las artes místicas, murmuró en voz baja. Años manipulando la realidad con artefactos forjados por entidades cósmicas. Sin embargo, ese elfo había arrasado un campo de batalla con algo que parecía una descarga de energía básica. Nada de gestos complejos. Ningún ritual elaborado. Pura fuerza mágica moldeada con absoluta precisión. Le molestaba más de lo que quería admitir. Un tenue resplandor apareció a su lado cuando Won cruzó un portal portando una pila de pergaminos antiguos. «¿Sigues analizando sus hechizos?», dijo Won con calma. Strange suspiró. «He catalogado más de 300 disciplinas mágicas desde que llegué a Camartag», respondió. «Pero la magia de Frieren no encaja en ninguna de ellas. Es como si utilizara un lenguaje completamente diferente». Won colocó los pergaminos sobre la mesa. «Eso puede deberse a que lo es». Strange frunció el ceño. Won se cruzó de brazos pensativo. «Su magia es más antigua», continuó. «No necesariamente en términos de edad, sino en filosofía. Se asemeja a la hechicería teórica descrita en algunos manuscritos anteriores a Camartag. Magia que existía antes de que los humanos intentaran sistematizarla». Strange se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Estás sugiriendo que está utilizando algo más fundamental?» Won asintió. «Y si eso es cierto», dijo en voz baja, «entonces ya viste lo que sucede cuando ese tipo de poder se aplica sin limitaciones». Strange no respondió. Su mente revivió el momento en Times Square en el que Frieren había liberado a Zoltraak. El cielo se había vuelto blanco. Decenas de demonios habían desaparecido al instante. Y Strange, uno de los hechiceros más poderosos de la Tierra, apenas había sido capaz de comprender la construcción del hechizo. Exhaló lentamente. «Creo», admitió Strange tras una larga pausa, «que necesito tiempo para replantearme algunas cosas». Won arqueó una ceja. «¿Tú? ¿Reconsiderar tu filosofía mágica?» Strange le dirigió una mirada cansada. «No te acostumbres». Frieren llegó al campus poco después. Los estudiantes se agrupaban alrededor de los pasillos y los bancos, conversando sobre tareas, planes para el fin de semana y las constantes preocupaciones de la vida académica. Algunos miraron con curiosidad a la chica de cabello plateado que cruzaba el patio, pero la mayoría pronto retomó sus propias conversaciones. Para ellos, ella era simplemente otra estudiante excéntrica de la MU. Frieren entró en el aula y tomó su asiento habitual, cerca del fondo. El profesor comenzó a hablar de filosofía histórica, adentrándose en una explicación detallada del existencialismo y la búsqueda humana de sentido en un universo indiferente. Frieren escuchaba en silencio, apoyando la barbilla en la mano mientras continuaba la clase. La conversación le resultó ligeramente divertida. Los seres humanos dedicaron muchísimo tiempo a debatir el significado de la existencia. A los elfos rara vez les importaba. La vida simplemente continuó. El significado surgió de forma natural a través de la experiencia, más que a través del análisis filosófico. Sin embargo, la perspectiva humana la intrigó más de lo que esperaba. Sus pensamientos se desviaron brevemente hacia su vida anterior. Ese yo humano había sentido curiosidad por el mundo de una forma que ahora me resultaba extrañamente familiar. Quizás esa curiosidad nunca había desaparecido del todo. Quizás simplemente había quedado sepultado bajo siglos de desapego élfico. Los labios de Frieren se curvaron ligeramente al asimilar lo sucedido. «Tal vez estoy cambiando», susurró en voz baja. Fuera del aula, el agente Reeve se apoyó contra una pared cercana fingiendo revisar su teléfono. Observó cómo Frieren salía del edificio con la misma calma distante que siempre la caracterizaba. Por razones que no podía explicar del todo, la escena le produjo inquietud. Su presencia tenía un aire pesado. No es exactamente amenazante. Sencillamente impactante, de una forma que resultaba difícil de ignorar. Reeve se enderezó cuando Frieren comenzó a bajar las escaleras hacia la calle.
Un instante después, hizo una pausa. Su mirada se desvió ligeramente hacia el callejón al otro lado de la calle. Reeves siguió su mirada. No vio nada. Pero los ojos de Frieren se habían entrecerrado casi imperceptiblemente. Y eso, por sí solo, bastó para inquietar al experimentado agente de S.H.I.E.L.D. En algún lugar cercano, algo había llamado la atención del elfo. Y si los acontecimientos recientes habían demostrado algo, era que Frieren no reaccionó sin motivo. Las tranquilas calles de Manhattan de repente parecían mucho menos ordinarias. En algún lugar entre las sombras de la ciudad, algo hambriento observaba. Y Frieren acababa de darse cuenta. 16. Capítulo 16. Magia menor. La mañana en Manhattan transcurría lentamente, como si la ciudad misma necesitara unos instantes de tranquilidad antes de despertar del todo. Los primeros rayos del alba se filtraban entre los altos edificios como tenues cintas doradas, reflejándose en los cristales de las ventanas y extendiéndose por los espacios vacíos de la acera. Desde la ventana del 7º piso de su modesto edificio, Frieren observaba las calles con atenta serenidad mientras sostenía una taza de té entre las manos. El vapor se elevaba suavemente de la taza de cerámica, su calor se extendía entre sus dedos mientras el tenue aroma a manzanilla flotaba en el aire. En el poco tiempo que llevaba viviendo allí, las mañanas se habían convertido en su momento favorito del día. Manhattan era una ciudad que rara vez dormía, pero incluso allí había un breve momento de calma antes del ajetreo. Camiones de reparto avanzaban lentamente por las intersecciones. Algunos corredores madrugadores avanzaban con firme determinación por las aceras. Más adelante, el dueño de un café arrastraba sillas de metal hacia la terraza, cuyas patas rozaban suavemente el cemento. Eran sonidos pequeños y cotidianos, pero a Frieren le resultaban extrañamente relajantes. 1000 años de viajes le habían mostrado incontables pueblos, reinos y paisajes, pero las ciudades humanas siempre le habían parecido efímeras. Los edificios cambiaban, los gobernantes morían y civilizaciones enteras se desvanecían, mientras los elfos seguían avanzando a través de los siglos como viajeros que atraviesan un largo sueño. En aquel entonces, rara vez prestaba atención a la vida cotidiana de los humanos. Sus problemas le parecían fugaces comparados con la vasta extensión del tiempo que habitaba. Ahora las cosas eran diferentes. Los recuerdos de su vida anterior como humana permanecían latentes bajo la superficie de sus pensamientos, alterando su percepción de momentos como este. Ahora comprendía por qué los humanos valoraban las pequeñas rutinas. Sus vidas eran tan breves que cada mañana tenía importancia. Frieren se llevó la taza de té a los labios y dio un sorbo lento. El familiar resplandor del texto azul translúcido apareció cerca del borde de su visión. Estado del sistema nivel del anfitrión. 14 capacidad de maná. 4850/4850 moneda de la tienda. 1260. Frieren observó la pantalla flotante con expresión neutral antes de mover ligeramente el dedo en el aire. Comercio. La interfaz se expandió al instante, reorganizándose en un largo panel vertical repleto de objetos mágicos, mejoras de hechizos y diversas utilidades que, al parecer, el sistema creía que le serían útiles. Algunas de las entradas aún le resultaban ligeramente divertidas. Una parte importante de la tienda consistía en hechizos que había aprendido siglos atrás durante lo que la mayoría de los archimagos considerarían un entrenamiento básico. Sin embargo, el sistema parecía ignorar por completo ese hecho. Sus ojos recorrieron lentamente la lista hasta que una entrada en particular captó su atención. Hechizo. Refuerzo estructural. Costo. 50 moneda. Descripción. Fortalece temporalmente los materiales físicos debilitados. Frieren ladeó la cabeza pensativa mientras reflexionaba sobre la descripción. En su mundo original, los magos de la construcción solían usar hechizos de este tipo para reforzar las murallas de los castillos o reparar los daños tras los ataques de monstruos. La magia en sí era sencilla. Poco más que una distribución controlada de maná a través de la estructura molecular de un objeto. Aún así, el concepto parecía útil en este caso. Ella había observado que la tecnología humana a menudo dependía de materiales frágiles que se rompían con demasiada facilidad. Ella pulsó la opción de compra. Hechizo adquirido. El conocimiento se asentó en su mente con una sensación familiar, fusionándose a la perfección con la vasta biblioteca de teoría mágica que ya poseía. La versión del hechizo que ofrecía el sistema era ligeramente más sencilla que los métodos tradicionales, pero el principio fundamental seguía siendo el mismo. Frieren se recostó en su silla pensativamente. Eso podría ser útil, murmuró para sí misma.
Como si el pensamiento la hubiera invocado, alguien llamó suavemente a la puerta de su apartamento. Frieren parpadeó levemente sorprendida antes de levantarse y cruzar la habitación. Las visitas seguían siendo algo inusuales, aunque en los últimos días había empezado a reconocer un patrón. Los residentes del edificio se habían dado cuenta poco a poco de que la tranquila chica de cabello plateado que vivía al final del pasillo tenía un talento especial para resolver problemas. Al abrir la puerta, encontró a la señora Álvarez de pie en el pasillo, sosteniendo con ambas manos un pequeño electrodoméstico de cocina. La anciana esbozó una sonrisa de disculpa. Buenos días, querida. Espero no estar interrumpiendo nada. Frieren negó levemente con la cabeza y se hizo a un lado para dejarla entrar. Solo estaba tomando té. La señora Álvarez entró en el apartamento y colocó el objeto sobre la mesa con sumo cuidado. Era una batidora, uno de los muchos electrodomésticos que la gente usa en sus cocinas. Frieren había pasado la última semana aprendiendo poco a poco cómo funcionaban esos aparatos, aunque todavía le parecían innecesariamente complicados. Esto volvió a dejar de funcionar, explicó la señora Álvarez con un leve suspiro. Mi hijo suele arreglarme estas cosas, pero no vendrá hasta el mes que viene. Me preguntaba si podrías echarle un vistazo. Frieren examinó la licuadora en silencio. El problema se hizo evidente casi de inmediato. Dentro de la carcasa de plástico, un pequeño soporte interno se había agrietado, impidiendo que el conjunto del motor mantuviera la alineación correcta. Para un mecánico, la reparación podría haber requerido desmontar todo el dispositivo. Para un mago, era algo trivial. Frieren alzó una mano y dejó que un hilo de maná fluyera desde la punta de sus dedos. El hechizo recién adquirido se formó casi instintivamente en su mente, con una estructura lo suficientemente simple como para moldearlo sin esfuerzo. Un tenue brillo dorado se extendió por la sección dañada de la licuadora. Refuerzo estructural. El plástico fracturado se fusionó al instante, y el material debilitado se fortaleció a medida que la magia se asentaba en su estructura. Un momento después, Frieren pulsó el botón de encendido. La batidora cobró vida con un zumbido mecánico constante. Los ojos de la señora Álvarez se abrieron de par en par. Oh. ¿Ya lo arreglaste? Frieren asintió con calma. El soporte interno estaba roto. Lo reparé. La anciana miró el aparato con asombro antes de soltar una risita. Bueno, supongo que vivir en Nueva York significa que uno termina acostumbrándose a que la magia resuelva los problemas domésticos. Frieren ladeó ligeramente la cabeza. ¿Eso es inusual? La señora Álvarez soltó una risita. Un poco. En los días siguientes, pequeñas peticiones de ese tipo comenzaron a aparecer con sorprendente regularidad. Todo empezó discretamente. La señora Álvarez le comentó a una vecina lo servicial que era Frieren, quien a su vez se lo comentó a otro residente, y pronto todo el edificio parecía darse cuenta de que el silencioso duende del apartamento 7B tenía talento para arreglar cosas. Una tarde, una estudiante universitaria del piso de arriba llamó a su puerta con una lámpara de escritorio rota. El cableado se había desgastado dentro de la base, lo que provocaba que la luz parpadeara de forma impredecible cada vez que se encendía. Frieren examinó el dispositivo por un momento antes de tocar ligeramente el marco de metal. Un débil pulso de maná se extendió a través del cableado. Los hilos de cobre dañados se vuelven a unir instantáneamente. La lámpara brillaba de forma constante. El estudiante parpadeó varias veces. Vale, eso fue mucho más rápido que llamar a un electricista. Frieren le devolvió la lámpara. Fue una reparación sencilla. En otra ocasión, se encontró arrodillada junto a una bicicleta en el pasillo mientras un joven llamado Trevor la observaba fascinado. La cadena se había retorcido violentamente tras chocar con un bache, dejando todo el mecanismo enredado hasta un punto que las herramientas comunes no podían reparar fácilmente. Frieren extendió dos dedos hacia los eslabones metálicos y concentró un pequeño chorro de maná en la estructura. La cadena se enderezó. Los segmentos doblados se remodelaron como si el tiempo se hubiera invertido. Trevor miró con incredulidad. De acuerdo, dijo lentamente. Puede que sea lo más genial que he visto en mi vida. Frieren se puso de pie y se sacudió el abrigo suavemente. Su dispositivo de transporte debería funcionar con normalidad ahora. Trevor se rió. Hablas como alguien que acaba de llegar a la Tierra. Frieren lo consideró por un momento. Eso no es del todo incorrecto. Lo que más la sorprendía de estas pequeñas tareas no era su sencillez, sino la tranquila satisfacción que le proporcionaban. Durante siglos había usado la magia principalmente para la exploración o el combate.
Poderosos hechizos como Zoltrak estaban diseñados para destruir monstruos y enemigos con una fuerza abrumadora. Usar magia para reparar la cadena rota de la bicicleta se sintió diferente. Pero no desagradable. Una tarde, tras ayudar a una vecina a reforzar el marco agrietado de una puerta, Frieren subió la estrecha escalera hasta la azotea de su edificio. El cielo sobre Manhattan se había oscurecido, adquiriendo profundos tonos azules y violetas, y las innumerables luces de la ciudad brillaban como estrellas atrapadas entre las torres. La señora Álvarez ya estaba allí, sentada en una silla plegable con un pequeño termo de té a su lado. Ella sonrió cálidamente cuando Frieren se acercó. Tenía la sensación de que vendrías aquí esta noche. Frieren se sentó a su lado, apoyando ligeramente los brazos en la barandilla de la azotea mientras contemplaba el horizonte. El tráfico fluía por las calles de abajo en interminables cintas de luz blanca y roja, y en algún lugar a lo lejos, un helicóptero planeaba entre los edificios. Usted ayuda mucho a la gente, dijo la señora Álvarez después de un rato. Frieren la miró. Solo reparo pequeños problemas. Eso todavía cuenta. La anciana sirvió té en una segunda taza y se la entregó. Ya sabes, continuó pensativa, la mayoría de las personas con poderes en esta ciudad intentan hacerse famosas. Se unen a equipos, luchan contra villanos, aparecen en las noticias. Frieren volvió a contemplar la ciudad. No me interesa la fama. La señora Álvarez soltó una risita. Puedo decirlo. Permanecieron sentados juntos en un cómodo silencio durante varios minutos. Finalmente, la anciana volvió a hablar. Eres una persona muy amable, Frieren. El elfo parpadeó levemente. ¿Amable? Sí, dijo la señora Álvarez simplemente. Uno ayuda a la gente incluso cuando no obtiene nada a cambio. Frieren analizó esa afirmación con detenimiento. En realidad, sus razones eran más complejas que la simple bondad. Ayudar a los demás le había parecido inútil en el pasado. Sus vidas transcurrían demasiado rápido, sus luchas desaparecían en cuestión de décadas. Pero ahora recordaba lo que se sentía al vivir dentro de ese lapso de tiempo limitado. Ella comprendía la discreta importancia de los pequeños gestos de amabilidad. Frieren apoyó la barbilla en la mano mientras observaba cómo las luces de la ciudad centelleaban a sus pies. Supongo, dijo lentamente, que todavía estoy aprendiendo. La señora Álvarez sonrió con dulzura. Un elfo milenario aprendiendo a ser humano. Sí. Bueno, dijo la mujer con una risa suave, eso suena a un viaje bastante largo. Al otro lado de la calle, sentado dentro de un sedán estacionado con el motor apagado, el agente Daniel Sousa bajó los binoculares que había estado utilizando para observar los tejados. Llevaba varios días observando a Frieren. Los informes que estaba preparando para Shield resultaban cada vez más difíciles de resumir. La entidad capaz de aniquilar un ejército de criaturas sobrenaturales en Times Square, en ese momento pasaba sus tardes reparando electrodomésticos de cocina y ayudando a los vecinos ancianos a llevar la compra. Sousa se recostó en el asiento del conductor y se frotó la frente. El director Fury va a pensar que esto es una broma, murmuró en voz baja. Sin embargo, a pesar de lo absurdo de la situación, una conclusión se hacía cada vez más evidente. Frieren poseía un poder aterrador. Pero utilizó ese poder para los actos más pequeños y ordinarios imaginables. Y en un mundo lleno de héroes que accidentalmente destruían edificios durante las batallas, esa moderación podría haber sido lo más tranquilizador de todo.